Muy buenas, amigo de Internet, ¿qué tal estás? Yo creo que todos tenemos la experiencia de la muerte, ¿no? De una muerte más o menos cercana a un familiar, un amigo, un conocido, podemos decir que es una experiencia absolutamente natural, ¿no? Sabemos que nos va a tocar algún día y, sin embargo, aun siendo tan natural como tantísimas otras experiencias, es una de las que, o quizá la que más quebraderos de cabeza nos proporciona, ¿no? Un montón de interrogantes, de preguntas, ¿no? Sobre el por qué la muerte. Y nos suscita una especie como de sentimiento de gran injusticia, ¿no? ¿Por qué? ¿No? El por qué hay que morir, ¿no? Siendo lo más natural, ¿no? Bueno, quizá la respuesta es muy sencilla, y es que estamos hechos para la vida. Bueno, como este dilema que lo tenemos en nuestro corazón, ¿no? Por un lado, esa realidad, vamos a morir, y por otro lado, no queremos, nos repugna la idea de morir y nos indigna, la recoge muy bien las Sagradas Escrituras, ¿no? En Jeremías 1:5, por ejemplo, ¿no? Se nos dice en boca de Dios que antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, yo pensé en ti. Y esta idea de que alguien haya pensado en nosotros es la que, digamos, diluye ese dilema, esa especie de contradicción que anida en nuestro corazón y nos da una solución, una respuesta como muy, muy auténtica o que nos satisface, ¿no? Por un lado, la respuesta no está en nosotros, ¿no? La respuesta de por qué tenemos que morir o por qué las cosas son, sino es una pregunta lo que tenemos en nuestro corazón. Y lo que se nos da en las Sagradas Escrituras es la respuesta, ¿no? Y la respuesta es que hemos sido llamados a la existencia, es decir, tenemos una vocación, hemos sido vocacionados, ¿no? De vocare y llamar, ¿no? Y cada uno de nosotros está llamado, es decir, tiene que descubrir esa llamada, ¿no? que está latiendo en el fondo de nuestro corazón. Y esa es la dignidad del género humano, de cada uno de nosotros, que estamos llamados a la existencia. Bueno, esa llamada, que es de Dios, los cristianos llamamos que es el cielo, el cielo es la culminación, ¿vale? Es la plenitud, ese acabamiento de algo que empieza aquí. El cielo no es algo que no tenga absolutamente nada que ver con la tierra, sino que de alguna manera está incoado a modo de, pues eso, de brote, de algo muy germinal que empieza aquí, y lo que esperamos en el cielo es que se dé de forma máxima, plena, ¿no? Un acabamiento. Y eso es lo que se nos dice en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 2:4 se nos dice, ¿no? El que está sentado en el cielo dice, tú eres mi hijo, ¿no? Yo te he engendrado. Es decir, que aquí es la llamada. Y podríamos decir, que es lo que dice la Iglesia, que cuando morimos nacemos al cielo. Esto está en nuestra vida temporal, es una especie como de estado embriológico o estado de gestación, y el cielo será el nacimiento definitivo, ¿no? Dice también en Miqueas 1:2, escuchad, pueblos todos, prestad atención. Es decir, alguien nos habla. Nosotros no podemos construir la realidad, nosotros no podemos definir un montón de cosas, las últimas cosas. Lo único que nos toca es descubrir. Y aquí lo que se nos dice en Miqueas es atiende, escucha, presta atención, ¿vale? Y es lo que tenemos que hacer en la oración, en la adoración, es prestar atención, ¿no? a Dios que nos habla. Bueno, sobre todo lo que podemos decir con la primera de Corintios 9:12 es que ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene pensado para los que le aman, ¿no? Es decir, el cielo es algo que nos supera absolutamente y que tenemos que pensar muchas veces en el cielo, ese gran pago, ese gran premio que Dios nos ha prometido a los que ya aquí en la tierra vivamos, ¿no? Conforme a la fe o luchemos por distinguir a Dios, ¿no? Por seguirle a Dios. ¿Podríamos decir algo, por lo tanto, del cielo? Pues sí, podríamos dar 5 notas. Vamos allá. Bueno, lo primero que nos dice las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, muchas veces, por ejemplo, el Salmo 24, es ¿quién puede ver a Dios? ¿No? Por la disparidad de natura, o sea, la naturaleza de Dios, es la divinidad, ¿no? Es el ser, es la esencia,
Y nosotros somos seres mortales, no podríamos ver a Dios, ¿no? Entonces, es quién puede ver a Dios. Y se nos va a responder, nos lo va a responder Jesús en Mateos 5, en las bienaventuranzas, ¿no? Los limpios de corazón verán a Dios. Y esa es la esencia del cielo. La esencia del cielo es un premio, un regalo, que no podemos, digamos, pretender, que no podemos exigir, sino que es una gracia, el poder contemplar cara a cara a Dios, el que nos ha creado. Esa es eternamente, ¿no?, la esencia del cielo. Hay otras filosofías, otras religiones que dicen que el cielo sería, la esencia del cielo sería un gran banquete, un gran festín, en el sentido de dar rienda suelta a los placeres, ¿no?, a lo más carnal, la comida, la lujuria, el desenfreno, etc. Pero nosotros no, la esencia del cielo sería contemplar, ¿no?, en Dios, de alguna manera también quiénes somos, cuál ha sido nuestra llamada y cómo Dios nos ve. Bueno, una segunda idea sobre el cielo sería que el cielo es fuente de alegría. Y Jesús habla muchas veces del cielo como un gran banquete, ¿no? El reino de los cielos es como un gran banquete, pero no se refiere, como hemos dicho en el punto anterior, en el que Jesús esté pensando en el cielo como un desfase, ¿no?, como una especie de liberarnos de toda la moral o las normas que nos damos aquí en la tierra, especies de cortesía o de educación, sino lo que quiere hablar Jesús de ese banquete es la celebración de algo mayor, ¿no?, algo así como una boda. La boda, lo más importante es el hecho nupcial, ¿no?, la entrega de los cónyuges del uno al otro, y eso se expresa en un banquete como signo de alegría, ¿no?, y de efusión. Algo así es de lo que está hablando el Señor, no tanto el banquete, el comer, ¿no? Por lo tanto, lo que se nos quiere decir en el Nuevo Testamento del cielo es una gran alegría. Y tan alegre es que se celebra. Se celebra con un gran banquete porque es digno de lo que está pasando. Bueno, la tercera nota del cielo podríamos decir que es un gran diálogo. Es una conversación con quien sabemos es nuestro amigo, ¿no?, un amigo íntimo que no nos va a fallar. De hecho, Santo Tomás de Aquino, cuando habla de modos distintos para curar la tristeza, habla de baños de agua caliente, de dormir, de comer, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que dice es dar paseos con amigos, porque es en la conversación con un buen amigo donde se curan muchos males, ¿no? Bueno, pues es verdad, somos dialógicos y necesitamos esa conversación. De hecho, vemos en el Nuevo Testamento como, por ejemplo, en el Tabor, cuando Santiago, Juan y San Pedro están viendo al Señor que se transfigura delante de ellos, lo que ven es cómo dialogan, ¿no? Elías, Moisés, Jesús dialogan, están dialogando, una gran conversación, ¿no?, el sentido de lo que va a pasar, la crucifixión, la pasión, están hablando de ese tema. Otro momento excelso de una buena conversación son los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús, Jesús se hace el encontradizo, se encuentra con ellos, empieza a hablar y les empieza a explicar cosas. Es decir, el significado de las cosas, ¿no?, la encarnación, la crucifixión, la resurrección, el plan de Dios, el porqué, todo eso. Y tan buena era esa conversación que le dicen que se quede. ¿Quién de nosotros no ha estado, ¿no?, en una buena conversación que no quiere mirar el reloj? Déjate el reloj, sigamos hablando, ¿no? Porque las conversaciones realmente unen muchísimo, ¿no? De hecho, San Juan habla de Dios como la palabra, ¿no? Y el verbo o la palabra se hizo carne. La palabra, que es esa comunicación, eso es lo que hace la palabra, ¿no? Es entrar en comunicación, lo que nos posibilita, ¿no?, que entremos en comunicación tú y yo, por ejemplo, en este vídeo, gracias a la palabra. Bueno, pues esa comunión que posibilita la palabra será de forma plena, absoluta, en el cielo eternamente. Bueno, otra cuarta nota del cielo es que será una gran adoración, ¿no? Puede ser que cuando digas pensemos en adoración te suponga como una especie de rito aburridísimo, pero no es. Podríamos decir que la adoración es la condensación, ¿no?, o el resumen de lo que hemos visto anteriormente. Dios es cercanísimo, Dios se nos comunica, Dios se nos acerca cara a cara, pero no significa que ese Dios sea igual que tú y que yo, ¿no? Dios sigue siendo Dios, misterio absoluto, ¿no? Y en esa conversación, en ese acercamiento que vamos a tener cada uno de nosotros, si Dios quiere, en el cielo, reconoceremos no solo la intimidad,
la amistad, la cercanía, la comunión con Dios, sino, por supuesto, la infinita diferencia que va a haber siempre entre Él y nosotros, entre Él y tú, ¿no? Y en esa cercanía, en esa intimidad de Dios con cada uno de nosotros, de forma natural y espontánea caeremos en la adoración, porque por supuesto que estamos hablando con un amigo, pero es mucho más que un amigo, ¿no? Es Dios mismo, es el principio de todo. Y eso será, ¿no?, la actitud de adoración eternamente. Bueno, y otra pregunta que la gente suele hacer, ¿no? Si en el cielo estaremos solos o estaremos con nuestros familiares, ¿no? Hemos dicho al principio del vídeo que esto es como un embrión, como un brote, ¿no?, como un inicio incipiente, muy, muy defectuoso, y que el cielo será plenitud. Entonces, en el cielo estaremos con nuestros familiares, estaremos con los que hemos querido aquí, estaremos con nuestros amigos. Y en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, Jesús indirectamente nos dice que sí. No del mismo modo que aquí, pero porque el centro va a ser Dios, pero por supuesto que estaremos con Él. Bueno, de hecho, por ejemplo, en Marcos 12:18, que es esa conversación que tiene con los saduceos, que niegan la resurrección de la carne, le plantean una situación, ¿no?, de una mujer que se casa con un hombre que tiene 7 hermanos, se va quedando viuda de los 7, y la pregunta es, ¿no?, bueno, ¿de quién va a ser esposa? Y dice, bueno, en el cielo serán como ángeles, ¿no? Serán como ángeles. Pero quiere decir Jesús, con lo de serán como ángeles, porque no importa, digamos, el trato carnal. En el cielo no hay trato carnal, ¿no? Pero reconoce implícitamente que sí, que va a tener un trato distinto con cada uno de ellos. Bueno, otro lugar que Jesús reconoce implícitamente que tendremos nuestros amigos, nuestros conocidos en el cielo, es la parábola del administrador infiel, ¿no? En Lucas 16:9. Cuando este hombre que quiere como reajustar las cuentas de su dueño, lo que hace es va llamando a los deudores de su dueño y corrigiendo todas las deudas, ¿no? Y le alaba, Jesús le alaba por la habilidad, ¿no?, que tiene. Y dice, haceos amigos con las riquezas injustas para que os dejen entrar en el cielo. Es decir, haceos amigos para que os dejen entrar en el cielo. Es decir, que hay unas amistades, ¿no?, que Jesús reconoce en el cielo, y un vínculo distinto o especial, ¿no?, o intenso con la gente del cielo. Por lo tanto, Jesús también como que nos da la esperanza, el ánimo de decir que cuando muramos, si luchamos por vivir cara a Dios, bueno, estaremos con nuestros familiares, con nuestros conocidos, con los de toda la vida, ¿no? Bueno, como ves, es una maravilla, ¿no? Los anhelos de nuestro corazón quedan revelados, desvelados en el Nuevo Testamento, y sabemos que eternamente vamos a gozar, si luchamos por ser fieles aquí en la tierra, con nuestros familiares y amigos allá en el cielo. Bueno, si te ha gustado, ya sabes, difunde, comparte, dalo a conocer, etcétera, etcétera. Suscríbete. Saludos.